Bienvenidos sean todos. El curso bíblico en busca de los tesoros del Antiguo Testamento les presenta el quinto tema, Visión desde los jueces y los reyes, presentada por Yamile Correa, facilitadora de talleres bíblicos y coordinadora de cursos de la Fundación Sobicaín. Mi nombre es Yamile Correa y tengo el gusto hoy de acompañarlos y el privilegio en este tema número 5. Vamos a considerar lo que es la visión desde los jueces hasta los reyes. Vamos a avanzar un poquito más porque vamos a llegar hasta la época del helenismo. ¿Qué puntos vamos a considerar acá? Los jueces y su visión de Yahvé. Ese es el tema número 1. El tema número 2, vamos a hablar de la monarquía, desde Saúl, David, Salomón, los 2 reinos y las reformas de Ezequías y de Josías. Vamos a hablar en el tercer punto del segundo templo, el exilio y la restauración, ocurrida entre el año 587 y 538 aproximadamente antes de Cristo. Y el punto número 4 será el helenismo. En el material PDF que ustedes van a tener en sus manos, van a encontrar lo que es la llamada línea del tiempo. Este es un material valioso que les va a permitir a ustedes moverse, tener una visión desde los primeros inicios de la historia del pueblo de Israel hasta este tema que nosotros vamos a avanzar a el helenismo con Alejandro Magno. Primer punto, los jueces y la visión de Yahvé. Al llegar a la tierra de Canaán, los israelitas encontraron pueblos. Muchas veces no hemos tomado muy en cuenta esta parte. Nosotros creíamos de que cuando Dios le hace una promesa, le voy a dar una tierra que emana leche y miel, ellos van a tener una tierra especialmente para ellos. Resulta que no era así. Cuando ellos llegan, consiguen pueblo. Yo los invito a que cuando tengan tiempo puedan leer en el libro de Josué, en el capítulo 3, versículos 7 al 13. Esta época entre los libros de Josué y de Jueces se va a llamar tiempo de la conquista. Esto es porque en estos libros se va a hablar de lo que es cómo ocurrió la ocupación de esas tierras que Dios les había prometido al pueblo de Israel. Ellos se van a conformar en este tiempo como un gobierno no central. Ellos se van a reunir por clanes o por tribus. Aquí es donde vamos a encontrar las 12 tribus de Yahvé. Y van a estar regidas por los jueces. Estos eran personajes que presidieron la evolución política y religiosa del pueblo de Israel, en el periodo que va desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel. Su actividad se halla en los libros de Jueces, reúnen al pueblo para defenderlo de los agresores, para guiarlo en el camino de la justicia y de la fidelidad a la alianza que ellos habían hecho, como ya pudieron ver anteriormente en el libro de Éxodo. Se puede decir que tenemos los jueces menores y los jueces mayores. Los jueces menores son aquellos que van a encontrar en el libro, pero que no tuvieron mucha relevancia, no fueron muy conocidos, no tuvieron cargos importantes. Y tenemos los jueces mayores, que son aquellos acaudillados, guerreros, que estuvieron libertando al pueblo en diferentes oportunidades. Entre ellos tenemos Otoniel, Ehud, Sagar, Débora, Gedeón, Abimelech, Jefté y uno de los más conocidos por la historia que vemos mucho tiempo, a Sansón. Todos estos jueces son de lo que era la tradición yavista, completamente convencidos en eso. Y el santuario del arca en Silo era el centro donde los grupos se encontraban. En los momentos de peligro, ellos se unían todos. O sea, había un pueblo tenía un problema y todos se comunicaban y todos se apoyaban. Enseñaban a los israelitas que la opresión es un castigo de la impiedad y que la victoria es consecuencia de la vuelta a Dios. La época de los jueces fue considerado el estado ideal para el pueblo de Israel. Su rey era Dios, pero esto lo entendería mucho tiempo después, pero ya no había vuelta atrás. Hoy día el pueblo de Israel anhela esa situación que vivieron en aquella oportunidad. Igualmente en el material del PDF van a tener los mapas donde están la división de las tribus y diferentes herramientas
para que puedan contextualizar este material. He tenido la oportunidad de conversar con participantes y dicen que es muy corto el material que presentamos. Aquí solamente podemos dar pinceladas, pequeños abrebocas, como dirían los otros profesores, de lo que es el vasto mundo de la Biblia. Lo importante es que es la oportunidad de que ustedes puedan comenzar a profundizar. En este segundo punto vamos a hablar de lo que es la monarquía. Tenemos personajes como Samuel, Saúl, David, Salomón. En esta parte, el personaje que yo considero uno de los más relevantes es Samuel. ¿Por qué? Este es un profeta que es el que media para la institución de lo que sería la monarquía. Él les advierte al pueblo. Yo los invito también que puedan leer, tomen sus Biblias, busquen el libro primero de Samuel en el capítulo 8. Todo este capítulo va a hablar de la advertencia que Samuel les da al pueblo de cómo van a ser su vida en los momentos de la monarquía. Ya no van a ser libres, van a tener que trabajar para ese rey que ellos van a colocar ahí, donde sus hijas van a ser doncellas, van a ser, si se quiere, personas que van a trabajar en el templo para ese rey y sus consortes, para ese rey y todas las personas que él quiera llevar para allá. Igualmente sus hijos van a tener que convertirse en soldados, en sirvientes o personas, valga la redundancia, al servicio de ese rey y esa burocracia que van a hacer en el pueblo de Israel. Eso es, en líneas generales, lo que contiene ese primer capítulo. Pero ellos en ese momento no hacen caso. Ellos dicen, no, igualmente nosotros queremos un rey. Hacia el año 1050 se establece la monarquía y Saúl es el primer rey, con sus sucesores David y Salomón. Esta historia la van a encontrar ustedes en el libro de Samuel y lo que es primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes. Israel pasó por momentos, lo que fue el Reino Unido con David y Salomón, se dice que fue la edad de oro del pueblo de Israel. Fue donde tuvo mayor apogeo económico, social, su crecimiento fue en esta época. Pero con la muerte de Salomón, alrededor del año 931 a.C., el reino se divide en dos. El rey con Roboam y Jeroboam, que era un servidor de Salomón. En el periodo de la monarquía dividida, a consecuencia de la infidelidad de los reyes y del pueblo, nacen reyes como Ezequías y Josías, que ellos trataron de purificar y reparar el templo. Eliminaron ciertas imágenes del mismo y reformaron el sacerdocio. En un esfuerzo por centralizar el culto, destruyeron los santuarios locales. Porque ¿qué pasa? Los otros reyes que existieron, más de 20, que van en este material también tienen una lista de lo que fueron los reyes del norte y los reyes del sur. Más de 20 reyes cada uno. Y muchos de ellos fueron infieles, hicieron trato con otras naciones, su culto era en su mayoría pagano, especialmente el pueblo de Israel, que era el reino del norte. Con la monarquía, la forma de gobierno se centralizó y surgió una organización administrativa de reino. Surgen en esta época los primeros escritos bíblicos. Aquí te podemos encontrar, son algunos, porque como le digo, son pinceladas que les vamos a dar. En esta época tenemos el primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, algunos proverbios, probablemente del 10 al 20, profetas como Elías y Eliseo. En el tercer punto, vamos a hablar de lo que es el segundo templo, el exilio y la restauración. El segundo templo, ¿qué pasa? Que cuando para el reino alrededor de 587 a.C. construye lo que es el primer templo, Israel fue dominado por los babilonios. El reino del sur permaneció hasta el año 587. En el año 721 a.C. cae 721-722. Acordémonos que estas son aproximaciones. En este año cae en manos de Asiria lo que era el Israel, el reino del norte.
para el año 587, 586 a.C. aproximadamente, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, destruyen el templo y se llevan exiliados a una gran cantidad de personas, especialmente los más resaltantes, por ejemplo, reyes, personas que trabajaban en el reino, y ellos son deportados, son trasladados a Babilonia para servir allá. El tiempo del exilio es un suceso trascendental en referencia a la conformación del canon hebreo. Se comienzan a recopilar y reconstruir las tradiciones orales y escritas. En este tiempo es importante resaltar que el pueblo está exiliado, está esclavizado en otro pueblo, en otra ciudad, en otro país, dominado, ya no es un pueblo libre. Desde aquí en adelante ellos no van a ser libres, van a estar dominados diferentes naciones en diferentes épocas. Entonces, en esta época, que es importante, ellos tratan de rescatar su identidad como pueblo. Ellos tratan de recopilar todas esas tradiciones, todos esos libros escritos que tiene, y por eso es que esta fecha es muy importante para la constitución del canon hebreo. Israel, como les dije, no volvió a ser independiente. En el año 537, 538 aproximadamente antes de Cristo, el rey de Persia, Ciro el Grande, dominó Babilonia y permitió que ellos regresaran, pero igualmente permanecieron en su dominio. Ellos regresan a Israel, a Jerusalén, y comienzan a construir el templo. Lo primero que ellos hacen es el altar, que para aproximadamente el 515 a.C., ellos están erigiendo el altar. Después se van desplazando, ampliando, van haciendo las murallas y después siguen reconstruyendo. Con el tiempo, este templo se convertiría en el centro político, económico y religioso de Israel, estableciendo lo que se llama una hierocracia. En estos periodos surgen libros como Josué, Jueces, el Pentateuco, los libros de los profetas Amós, Oseas, Malaquías, primero Isaías, Sofonías, Nahum, Jeremías, Habacuc, Zacarías, Ezequiel, Miqueas, Abdías, Joel, Job, Ruth, Nehemías. También surgen el Cantar de los Cantares, Esther, entre otros escritos que surgen en esta época. En el punto 4 vamos a hablar de lo que es el helenismo. Años más tarde, alrededor del año 332, 333 a.C., los griegos, con Alejandro Magno, conquistan el imperio persa y todos sus dominios, entre ellos Israel. Al morir Alejandro, Judea permaneció bajo el dominio de los Ptolomeos, de egipcios, primero, y luego bajo los seleucidas en Siria. En este periodo surgen escritos como la versión griega conocida como la Septuaginta, o versión de los 70, que es una de las más conocidas, primero y segundo de Crónica, primero y segundo de Macabeo, Eclesiástico o Coelet, Eclesiastés o Coelet, Eclesiástico, Siráside, Sabiduría, Tobías, Esther, Judí, Daniel. En el año 63 a.C., los romanos conquistaron Judea. El último escrito del Antiguo Testamento, por los estudios hechos, se considera que es el libro de Sabiduría, más o menos terminado alrededor del 50-51 a.C. Después de esta época no se conoce literatura canónica escrita. Pasan 100 años y es alrededor del año 50-51 después de Cristo, fecha en que posiblemente Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses, conocida como el primer escrito del Nuevo Testamento. Hasta aquí, mis queridos participantes, los acompaño, los animo a que sigan profundizando en este mundo de la Biblia, bastante complejo pero interesante, y que nos permita crecer en nuestra fe y en nuestra comunión con Dios.